Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Buenas tardes. Hoy en Es Radio, que lo hacemos ahora en directo, y esta noche, que lo veremos en Extremadura Televisión, vamos a hacer un programa, y quiero quedarlo bien claro, un programa de Mérida y para Mérida. Un programa de pura historia de Mérida. Porque la historia de Mérida, con personas que han estado presentes durante esa circunstancia, es como se puede contar. Hay gente que lo cuenta porque se lo cuentan. Aquí lo que vamos a contar es porque hemos estado presentes en esos acontecimientos. Hemos visto y oído que se han celebrado los 35 años de la Asamblea de Extremadura. Pero antes de llegar a todo eso, ocurrieron en Mérida muchas cosas. Mérida ha pasado por una serie de situaciones tremendas desde su fundación en el año 25 a.C. Después vinieron los visigodos y como Mérida era muy católica en aquel momento, no ya con Santa Eulalia que fue antes, sino cuando llegan los visigodos, pues Mérida tuvo tal importancia que fue una de las capital de la Hispania, no solamente de la Lusitania. Y la Iglesia, varios concilios se celebraron aquí. Pero por desgracia tuvimos un arzobispo en el año 1122, me parece que puede, el obispo Gelmírez de Santiago de Compostela, y nos destrozó Mérida. Desde entonces, desde ese año, Mérida no levantó cabeza. Se llevaron al arzobispado, el camino de Santiago actual era el camino de Santa Eulalia. Cuando se habla de la batalla de Covadonga, don Pelayo no llevaba el escudo de Covadonga, sino llevaba el estandarte de Santa Eulalia. Hizo una ermita para enterrarse su mujer, que murió primero, y él, que se llama Abamia, el pueblo, en Cangas de Onís, y que se llama la parroquia Santa Eulalia, y allí se enterró. Y allí estuvo durante siglos hasta que se lo llevaron a Covadonga. Todo esto es Mérida hasta que llega el ferrocarril, porque entonces fue un desastre. Llega el ferrocarril y se levanta. Y vuelve otra vez, digamos, a quedarse en una situación que, bueno, ya veremos cómo ocurren las cosas. Se nos quita a Mérida la posibilidad de tener la universidad, a pesar de todos los ofrecimientos, y con tal de que no estuviera en Mérida lo dividieron. Badajoz, ciencia, y Cáceres, letras. A dividir Extremadura, como siempre ha estado. Pero gracias a Dios vino una época, que es la que vamos a contar, con una persona que estuvo siempre ahí, que es Antonio Vélez. De las personas más carismáticas, y yo lo he dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir, es el mejor alcalde que ha tenido la historia de Mérida. Sé que algunos cada vez que lo digo se cabrean. Pues bueno, pues que le quite el cabreo, que no es para tanto. Es que es la verdad. Yo no digo que no haya habido buenos alcaldes en Mérida. Sí, los ha habido y buenos. Pero este fue el mejor con diferencia. Y punto. Pues con ese alcalde estoy, con Antonio Vélez Sánchez. Y vamos a contar lo que fue Mérida desde el momento en que, después de que muchas reuniones en Cáceres, en Badajoz, en este sitio y en el otro, por fin se le nombra capital de Extremadura. Y las instituciones, porque querían que fuera primero capital y las instituciones repartidas. Es decir, lo mismo que la universidad, pero peor. Menos mal que en entonces las cosas se hicieron adecuadamente y por fin se nombró capital de Extremadura. Y ahí estuvo Antonio Vélez aquel día. Antonio, muy buena. Buenas. Perdona por este prólogo, pero era lo que ha sido Mérida, y que muchas veces los propios meritenses somos los que no apreciamos lo que realmente es Mérida. Yo recuerdo incluso, y perdona que te haga este paréntesis, cuando tú llegas a la alcaldía,
haces una cosa, que restituyes el voto perpetuo a la Inmaculada Concepción, y lo haces tú. Sí, era una tradición que se había instaurado en 1620, un siglo el XVII, muy mariano, y que yo creo que lo hicieron todos los ayuntamientos de España, pero en Mérida sobrevivió, quizás porque el convento de las concepcionistas también era un elemento coadyuvante. Pero en Mérida, como el Corpus en Toledo, los 6 en Sevilla. Y quizás un poco esa era una cierta obligación de mantener las tradiciones. Lo habían aprobado los consejos, el cabildo municipal y el cabildo religioso en 1620, en agosto de 1620, y era una tradición. Y las sociedades, los pueblos, las ciudades se basan en gran medida de su memoria y de su proyección en las tradiciones. Y eso fue la historia. Vamos a ir al principio. Me siento apabullado por lo que me has dicho, porque en el fondo rectifico amablemente que solamente lo que nos pudo propiciar a algunos o animar a algunos fue la herencia, la memoria transferida, la ilusión transferida y la pasión por esta ciudad, la pasión por la ciudad. Lo mismo lo recibía de la parte de mi familia, que eran conservadores, como de la parte de mi familia, que eran de izquierda. En ambos casos sentí transferida esa pasión por la ciudad y la mantengo. Antonio, llega el día en el salón de actos de la Casa de la Cultura, que entonces la Casa de la Cultura está en la calle Moreno de Mar, vamos, donde actualmente está la UNED, que entonces era biblioteca. Sí. Y allí es donde por fin se lee el Estatuto de Extremadura. Eso fue el 12 de diciembre de 1981. La Asamblea de Parlamentarios nacionales y provinciales se reunieron en sesión solemne para iniciar el procedimiento derivado de la decisión de Suárez y de Clavero Arévalo como gestor de la idea del Estado autonómico, y en Mérida en Extremadura, empezó el proceso determinando la aprobación esa tarde-noche, del anteproyecto de Estatuto de Autonomía. ¿Quiénes estaban allí? Para recordar, yo estaba, desde luego. Bueno, pues allí estaba Juan Carlos Ruiz Ibarra, estaba Enrique Sánchez de León, estaba Pepe Aranque, estaba Pablo Castellano, en fin, todo lo que era el arco representativo de parlamentarios nacionales, senadores y diputados, y el equivalente de la primera época de parlamentarios diputados provinciales. Y recuerdo que ese componente. Lo que no sé es por qué la anécdota tan curiosa de que cuando se lee el Estatuto de Capitalidad en el artículo 5, que es donde se nombra Mérida capital, la leyó Pepe Aranque. Pepe Aranque. Porque Pepe Aranque había sido un activista en ese sentido. Tengamos en cuenta que ahí hay yo quiero romper una lanza honorablemente, en el sentido de que una persona como Pepe Aranque fue, llamemos un poco levadura, porque efectivamente ese sentido de dividir las cosas se había planteado, un modelo a lo murciano, es decir, Mérida la Asamblea y el gobierno repartido. Hay dos personas ahí, me parecen muy importantes, ambos emeritenses, Pepe Aranque, el representante de la OCDE, que era el partido mayoritario, y que hubo una voluntad, seguramente también porque había mala conciencia de una universidad dividida, posiblemente, y otras personas, que es Juan Carlos Ruiz Ibarra, que se juega fuerte por esa idea, quede claro, ¿eh? Juan Carlos Ibarra juega muy fuerte por la capitalidad de Mérida. Luego el desarrollo de la capital es otra historia en el tiempo. Pero en aquel momento el PSOE, que era minoritario en el complejo de gobierno, estamos hablando del año 81, y el PSOE no gana hasta octubre del 82, las generales y la preautonomía, salvo hasta el año 83, que es el primer presidente del Ejecutivo, Juan Carlos Ibarra, aunque había sido al final en aquella famosa moción a Bermejo. Hasta llegar a ese día hubo sus más y su menos, efectivamente. Pero quiero decir, quede claro que Juan Carlos Ibarra fue un activo importante. Importante. Y Pepe Arangue fue, llamémosle, el eslabón sobre el que coincidían muchos factores de encuentro para un hombre bueno como era Pepe Arangue, porque Pepe Arangue fue una gran persona, un hombre de una naturaleza muy altruista y muy bondadosa, y él fue muy peleador, valga la expresión, por la idea de Mérida. Hubo gente de Mérida que votó en contra de la capitalidad en algunos otros sitios.
Sí, luego cuando fue el trámite parlamentario en el Senado, a Pepe de PUL, la refundación de Fraga con los sistemas magníficos, tuvo ahí sus más y sus menos también. Pero bueno, afortunadamente la impronta también, el peso del Partido Socialista en aquel momento también determinó. Y en aquella época, Antonio, antes de llegar ya a la Asamblea, estamos hablando de la capitalidad, Cáceres y Badajoz también se pelearon por aquello, ¿eh? Muy fuertemente. Lo que pasa es que yo creo que ahí hubo un factor bien entendido de esas personas, tanto en UCD como en el PSOE, y pongo la figura de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sinceramente, Sí. Y de Pepe Aranque, que son figuras, hombre, la de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, con un elemento ascendente, muy determinante. Pero yo, sinceramente, creo que esa idea de unidad cuajó en la gente de bien, con una perspectiva política larga, porque la mala conciencia que había tenido una universidad dividida es muy, muy negativa en la historia de esta región, muy negativa. Y hay una anécdota que debe de decirse también. Cuando se aprobó, el artículo 5 del anteproyecto de Estatuto de Autonomía, que decía en Mérida, la capital de Extremadura se fija en Mérida, o sea, la sede de las instituciones se fija en Mérida, que es la capital de Extremadura. Luego, en la revisión del 2011, se amplió y se asentó más. Sonaron las campanas. Recuerdo porque lo mandaste tú. Bueno, yo no lo mandé, Sí, no. sí, lo mandaste Yo no lo mandé. tú, Hubo porque una, allí había 2 o 3 hubo municipales que dieron la entente. voz de alarma para los sacerdotes. Hubo un entente con el párroco de Santa Eulalia, con y el de Santa María. y don Pedro que pasaba los Pirineos, y Guillermo Soto, en fin, que hubo un entendimiento y sonaron las campanas. Pero fue una iniciativa compartida, no una iniciativa mía ni mucho menos, porque los párrocos estaban también en el ajo. Sí, hombre, aquello era importantísimo porque nos estábamos jugando la historia de Mérida, ¿eh? Pues yo creo que sí, que Mérida, primero porque Mérida representaba un elemento trascendente. O sea, la única capital del Estado autonómico que fue capital 2000 años antes, como tú has dicho, incluso cabeza de la diócesis Hispaniolum, de parte del norte de África y parte del sur de Francia, de Galia, fue el vicariato de Hispania, es decir, como la primera capital formal de la península, de toda la península, incluyendo Portugal, sí. que era... En fin, entonces, realmente Mérida es la única capital autonómica hoy en el plano de España, que fue capital porque la capital de Andalucía no es Córdoba, es Sevilla. La que era capital de la Bética era Córdoba, y la gran capital de la tarraconense era Tarragona, no Barcelona. Con lo cual, la única capital que lo fue hace 2000 años, hombre, eso le da una entidad muy poderosa a la autonomía extremeña, aunque sea la última, la más pequeña de todas. Bueno, tampoco necesariamente una ciudad tiene que ser una megalópolis, puede ser una ciudad confortable y activa desde el punto de vista administrativo, político administrativo. Yo creo que Mérida jugó esa baza bien. Otra cosa es lo que queda todavía de camino por recorrer, que es mucho. El ayuntamiento entra a tumba abierta contigo, que tú eres alcalde desde hacía muy poco tiempo. Yo era alcalde 2 meses antes, cuando Sí, por la dimisión de Martín López Hera me cae a mí el... Yo tengo esa cinta, Antonio. ¿La tienes? Sí. Tengo la cinta de la dimisión, de la toma de posesión tuya, de la primera toma de posesión de Martín López Hera, que fue curiosísima, porque cuando eran 10 del UCD, 8 del PSOE y 3 de la ORT. Y entonces, 2 insignes abogados decían que era Julia Ferreira y Fermín Ramos, que querían dividir a un concejal en 2. Eso era posible, la mitad más uno no podía ser. Y el chino que estaba en el... Manolito Gil, alias el chino, estaba allí en el público, montó un pollo. ¿Qué dice este hombre? Querían dividir, y al dividirlo, pues tenía mayoría UCD, y entonces el alcalde de UCD, y aquello... Bueno, pues esa la tengo. Antonio, creo que un día tenemos que oírla aquí en radio. Yo creo que sí, yo creo que lo que tienes tú de hemeroteca, de grabaciones, eso es historia, ¿eh? No creo que nadie tenga más material que tú. No, porque son aproximadamente entre 15 a 20.000 entrevistas, ¿eh? Ok, ya no tengo. Sí, hay una buena hemeroteca. Bueno, como alcalde dice, bueno, ya tenemos a Mérida capital.
Ahora hay que darle... Bueno, en el anteproyecto de autonomía, en el anteproyecto de Estatuto de Autonomía. Luego hubo que hacer refrendarlo por los ayuntamientos. Sí, claro, sí. Y en Badajoz fue definitivo una persona, que no sé si recordarás, porque se trataba de tu padre, Jesús Delgado Balondo, que rompió la disciplina. Porque si no, Badajoz no hubiera aprobado el Estatuto de Autonomía, si no es por el voto de tu padre. Lo conoces. Lo sé. Porque hubo que refrendarlo en todos los ayuntamientos. Pues era el formato, no hubo un referéndum, sino, y Badajoz después es verdad que la relación con Luis Movilla, por mi parte, fue muy buena, igual que con Pepe Mariño Rocco, el de Plasencia, fue casi de estar todo el día en una relación. Aparte que luego yo aterricé en la expansión de Caja Plasencia, Badajoz, como el miembro del Consejo de Administración, y con Manolo Domingo Lucero, el alcalde de Cáceres, abogado, sí, igual. Sí. Es decir, que Mérida hizo ahí también un esfuerzo, y me toca bien que la medida de tener... Es decir, cuando personas se llevan bien, normalmente no se echan la zancadilla. Y quiero decir que en ese sentido... debo recordar necesariamente, luego aparte del trabajo que hicimos en otro nivel de racionalidad institucional, es correcto, pero tu padre forzó el que Badajoz no votara en contra del anteproyecto, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz. No, Badajoz, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz. Lo recuerdo perfectamente. Bien, ya tenemos el Estatuto de Capitalidad y entonces tú, y bueno, a esto hay que darle vida. Y entonces, lo primero que se hace es nombrar la Asamblea de Extremadura. Y la Asamblea de Extremadura fue en la capilla del Parador. Bueno, lo primero que se hace, Fernando, es proceder a todo, valga la redundancia, el procedimiento que determina el refrendo en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Y eso tarda, estamos hablando de diciembre del 81, cuando se aprueba el anteproyecto, y todo el proceso termina el día 25 de febrero de 1983 en las Cortes Generales. Estamos en tribuna, Juan Carlos Luis Ibarra y este que habla, el 25 de febrero del 83. El 25 de febrero del 83 se aprueban las Cortes Generales en el Congreso de los Diputados, pero todo del conjunto, pleno conjunto, Congreso-Senado, el proyecto de autonomía de Extremadura y se publica en el Boletín Oficial. A ese momento es cuando se constituye una Asamblea Provisional en Extremadura, concretamente el día 5 de marzo del 83. Es decir, el estatuto se aprobó en las Cortes Generales el 25 de febrero del 83, con el artículo 5, de Mérida Capital, tal. Y el 5 de marzo del 83, esa Asamblea de Parlamentarios y tal, formaliza la Asamblea Provisional que preside Pablo Castellano Cardayagué. Sí. Y ese procedimiento se hace en el Parador, en el Salón Capilla del Parador de Turismo. Que allí estuvimos también. Estuvimos allí. El 5 de marzo del 83. Pablo Castellano, presidente de las. Y el 21 de mayo, es decir, un mes y pico, 2 meses después, mal contado, se constituye la Asamblea de Extremadura en la Casa de la Cultura de Moreno de Vargas. Y se elige Antonio Vázquez López de presidente. Y lo que estamos haciendo hoy es la historia de Mérida. La historia es lo que le afecta al Ayuntamiento de Mérida. Al Ayuntamiento, a Mérida y a la región. Porque es el quien tiene que hacer todo aquello, coadyuvar con la cesión de un espacio que resta al juego habitual, aunque luego se hacen actos, para que se constituya y se reúna la Asamblea de Extremadura, el Parlamento ya regional constituido legalmente, sistemáticamente, a partir de esa fecha, 21 de mayo. Porque la provisional es muy efímera, es un sí, porque 5 de marzo, 21. La siguiente después, o sea, después de la Asamblea Constituyente en el Parador, ya las demás reuniones se hacen en la Casa de la Cultura. Y a la Limón estamos, tú lo sabes bien, porque estás en todo ese tema, porque entonces estabas tú en la SER, sí. La Emperatriz, radio más conocida la SER como Radio Fernando. Radio Fernando. Entonces, sistematizamos la idea, o planteamos la idea, cocemos la idea al mismo tiempo de ceder el viejo hospital San Juan de Dios, el viejo hospital, con el centro secundario de higiene, todo ese enorme espacio. Es enorme, pero además es el único edificio en Extremadura de estilo colonial. De barroco americano, correcto, el siglo XVII. Pero es que además hay una cuestión, y es que como siendo Martín López el alcalde, ya se abre la residencia, el hospital, sí. El hospital de la...
público, el del polígono, del Prado, pues de la mano en un caso de Enrique Sesteró y luego con Alberto Liar, que es ministro. Entonces se abre el hospital en la residencia, el hospital, comarcal. Y entonces el viejo hospital San Juan de Dios se queda, que era de titularidad municipal, y lo construye el ayuntamiento. Y se lo encomienda en un momento largo a los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, se queda vacío, y entonces vemos esa, sin ningún interés, por supuesto, o sea, absolutamente regalado, un edificio de una media manzana, impresionante. Y entonces en ese momento se le cede a la Junta, lógicamente, que es la garante, y la Junta lo empieza a organizar para rehabilitarlo, conservándolo en gran medida para Parlamento. Sí, que el primer Parlamento, ya no, pero el primer Parlamento se hizo en la capilla. En la capilla, que es una capilla de planta colonial, y ahí quiero yo añadir otro elemento para ir, si no te importa. Es una capilla, una iglesia de planta octogonal, como la iglesia de la Isla de León, de San Felipe Neri, donde se aprobó la Constitución del 12, la PEPA, la de 1812, exactamente igual. Entonces, ahí hubo gente que estuvo en la restauración, Javier Feducci, cuñado de Moneo, Javier Feducci, Dionisio Hernández Gil, absolutamente gratuitamente, y Carlos Bazán, ambos funcionarios del Ministerio de Cultura, Carlos Bazán y Dionisio Hernández Gil. Antonio López hizo lo de las esculturas de arriba, y luego la decoración la ordenación interior la hizo el cuñado de Moneo, Javier Feducci. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el hospital, porque el hospital hay que hablar. Hay que hablar ahora de la iglesia y del retablo. Exacto, y otras cuestiones. Sí. Eso. Seguimos en nuestro programa de hoy hablando de Mérida, nuestra Mérida. Cómo se constituyó la Junta de Extremadura, cómo se constituyó la Asamblea, y estamos hablando de cómo cedió el ayuntamiento, que estaba entonces de alcalde, Antonio Vélez, el Hospital San Juan de Dios. Y estamos hablando de la capilla, que es donde estuvo el primer parlamento, es decir, las primeras reuniones parlamentarias de la Asamblea de Extremadura fueron allí. Que había que despejar aquello que tenía, habían 3 retablos y 2 de ellos buenísimos. Bueno, sí. Sobre todo el central. El central, una parte se había llevado Guillermo Soto al oratorio del Carmen, abajo, el manicomio viejo. El otro que estaba muy deteriorado, el otro lateral. Fui yo con Guillermo a pedírtelo. El otro, y una campana. Sí, está allí, y además, honorablemente. Y ese tema conviene concretarlo, porque el retablo lateral de la izquierda estaba muy deteriorado y los técnicos estaban muy apolillados, estaba hecho un desastre. Incluso se habían llevado algunos restos de arquitraves, de madera, tal. Bueno, se habían perdido en el parque. En fin, había un cierto destrozo. Y se lo llevó también Guillermo Soto allá arriba a la parroquia del Calvario, sí. No al Carmen. El Carmen, el oratorio, está un retablo muy bueno, me parece que era el de la derecha, más pequeño, y el de la izquierda, el complementario, el lateral, lo que quedaba de él se lo llevó también Guillermo Soto allá a la iglesia de Calvario, de la calle... Sí, de la calle... Sí. Al parroquia del Calvario. El Cristo Rey. Que sí. Exacto, Cristo Rey. Y el central se restauró de la mano, de la voluntad de Dionisio Hernández Gil, que era el responsable de ICROA, Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte del Ministerio de Cultura, que estaba ya Javier Solana. Se restauró de la mano de los hermanos Cruz Solís, nada menos, los que habían restaurado el Cachorro de Sevilla y otras imágenes, otra imaginería de altura, de Salcillo, en Murcia y tal. Vinieron aquí. Los honorarios, sí, los pagó el ministerio, pues eran funcionarios, empleados de ICROA, pero la residencia, en la pensión, en la residencia donde estuvieron, la pensión completa, como es lógico, lo pagó el ayuntamiento. Quiere decirse que el ayuntamiento tuvo una intervención que ahí decide. Y se instala, se le cede, no se le regala. Menos mal. A las monjas de las concepcionistas. Y tú eres testigo de excepción. Porque tienes que defender conmigo y con la ciudadanía de Mérida esa realidad para que se normalice. Se normalice esto desde el punto de vista legal. Porque ese retablo es público y notorio que es del ayuntamiento. Del ayuntamiento de Mérida.
que se lo cedió a las concesionistas, cedido, no escriturado, y se puso como retablo de una pared muy desnuda, y se arregló, además es barroco, esto es barroco popular portugués. Es muy bonito el retablo, muy bonito, con tablas de pintura, tal, también, muy bonito. Y entonces, cuando las monjas se van, no hace mucho yo me entero que el obispado ha decidido llevárselo a la Antigua. Es que ese retablo no es del obispado. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es del Ayuntamiento de Mérida. Y eso hay que normalizarlo para que se sepa claramente, porque si no es un robo, si no es una apropiación indebida. No voy a decir, voy a quitarlo de robo, porque el retablo es del Ayuntamiento y lo restauró el Ayuntamiento con la intervención del Ministerio de Cultura. Así de sencillo. Es como la Iglesia de la Antigua. La Iglesia de la Antigua es una obra civil sobre un expediente que preparamos nuestro común amigo Pepe Arangue, diputado provincial, y Antonio Vélez, con una línea que hubo de subvenciones para... Yo creo que estaba todavía en los últimos meses de la alcaldía de Martín. Y en su casa, en la calle José Antonio Pío Rivera, después Cervantes, cambiada al nombre de Cervantes, hicimos todo el expediente para llevarlo a la Diputación Provincial para buscar apoyos para la financiación, la celebración del 5º centenario de la Unidad de España. 5º centenario de la Unidad de España. ¿Cómo se significa? Y se liberaron una partida, me parece que fueron de 800 millones para toda España. O 200 millones, no me acuerdo. El caso es que el gobierno de la UCD sacó esa línea. Y nosotros fuimos, se tramitó a través de la Diputación, nosotros fuimos porque entendíamos que hay dos elementos fundamentales en la liquidación de la pugna dinástica de Isabel I, Isabel la Católica, cuando tiene el encontronazo con su sobrina Juana la Beltraneja, la mujer de Alfonso IX, rey de Portugal. En la batalla de la Luna. La hija de Enrique IV el Impotente, porque decían que, las cortes castellanas lo referían de que era hijo natural, era hijo ilegítimo de Enrique IV y que era realmente hijo de Beltrán de la Cueva, su favorito. Entonces, la guerra hispano-portuguesa por la pugna dinástica del reino de Castilla en favor de Portugal, de Juana, de la sobrina, la hija de Enrique IV, de Trastámara, sobrina de Isabel I, se liquida en dos batallas básicas. La penúltima en Toro, Zamora, la batalla de Toro, y la definitiva en la batalla de la Albuera de Mérida, 1479. Recordarás que antes de eso, Martín López Heras y Luis García de la Puente inauguran un obelisco enfrente de la Cruz de Caría. ¿Te acuerdas? Que luego se destruyó. Bueno, pues un año o 2 años después se arbitra esa movida de significar. Y entonces nosotros hacemos un expediente con la pretensión, sin haber hablado solamente con Enrique García Pelayo, el militar, para ver de comprar la Antigua. Y entonces presentamos un expediente a través de la Diputación, y lo aprueba la Diputación, de la mano de Pepe Arangue, siendo yo ya alcalde, o al tiempo de ser alcalde. Y se tramita y conceden 15 millones de pesetas. 15 millones. Se compra la Antigua. 15 millones de pesetas 11 millones y medio de pesetas da el Ministerio de Administración Territorial para celebrar el 5º centenario de la Unidad de España. Y entonces el Ayuntamiento personalmente negoció con Martín Giribal Dueñas, tío de Enrique García Pelayo, Enrique García Pelayo, tío político de Isabel Mijares García Pelayo, Martín Giribal, dueño de la Antigua, de un templo desamortizado con su huerta, y la compramos por 15 millones. 11 y medio del Ministerio de Administración Territorial, una obra, un Estado, y 3 y medio del Ayuntamiento de Mérida con un préstamo. 3 y medio, 15 millones. Luego esa obra es de titularidad nacional, puesto que propicia la celebración de esa efeméride, de que en Mérida se consuma la unidad de España, la unidad de Castilla, la pugna dinástica entre Isabel I, Isabel la Católica, y su sobrina Juana de la Beltraneja, que la habían casado con el rey de Portugal, Alfonso IX, y aquí se sustancia ya el tema. Aquí pierden los reivindicadores de los derechos en la batalla de la Albuera de Carija, debajo de Proserpina, en los prados de la Albuera. Sí. Y automáticamente esa ermita, ese espacio, está escrito esa efeméride. No se puede regalar, como hizo Pedro Acedo, el pleno del Ayuntamiento por mayoría del Partido Popular, al obispado. Que eso no se puede. Y yo creo que hay que reivindicarla. Bueno, en resumen, se lleva el retablo a la Antigua.
después. Pero es que hay dos reivindicaciones. Ni el retablo sigue siendo del ayuntamiento. Y la antigua yo creo que es una cesión mal hecha y retornable. Otra cosa es que se ceda para el culto. El obispado siempre ha hecho lo que le da la real gana, entre otras cosas, vender por una peseta a las monjas para quitarse del medio el convento de las concepcionistas. Claro, porque como ya es dueño, las monjas lo tienen puesto en venta. Claro, porque cuando eso es de medida. Pero ahí hay un pasaje, Fernando, que es el siguiente. Cuando Francisco Moreno de Almaraz crea el convento de la Limpia Concepción, la dota de rentas agrícolas y de rentas urbanas, para dar alquileres, renta, para que puedan vivir las monjas con normalidad. En el año 30 o 31, Francisco López de Ayala de la Vera, un gran alcalde, en la dictadura de Miguel I de Rivera, un gran alcalde, pasa del patronato y renuncia a ser el patrón, el cabeza del patronato. Igual que luego defiende a Andrés Nieto Carmona cuando tiene el conflicto después de las elecciones del 34, que Masegosa entra de alcalde, y un hombre de la Unión Patriótica del partido de conservador defiende a Nieto Carmona, Francisco López de Ayala de la Vera, injustamente, miserablemente fusilado en la finca de las Tiendas, con Balanzategui y otros emeritenses, injustamente. Pardo, Balanzategui, en fin, injustamente. Quiero decir que ahí hay una historia que nos trasciende a todos, pero una historia en la que, lógicamente, los intereses de la ciudad tienen que estar siempre por encima. Entonces, en ese momento no hay patronato y hay un juego ahí, pasa al obispado, luego a las monjas mucho más tarde, en la venta esa simbólica, puesto que realmente eso seguía siendo, tenía el carácter de una fundación, de un patronato, puesto que no se desamortizó. Entonces, cuando yo entro en la alcaldía, y lo quiero contar, Manuel Sanabria Escudero llega a mi despacho y me dice: quiero que veas las monjas, Antonio Vélez. Yo sé que tú puedes arreglar. Y yo voy con él y veo aquello. Tenía información también por mi madre, dicho sea de paso, de la situación en la que estaba. Una situación muy mala. Muy mala. Entonces no había salud, sanidad universal. Había padrones de beneficencia. Y yo incluía a las monjas concepcionistas en el padrón de beneficencia, para que tuvieran médico y medicina. Porque médico podían tener de la buena voluntad de los doctores que había en Mérida que la podían atender. Especialmente Manuel Sanabria Escudero lo hacía, y otros. Pero yo lo meto en el padrón para que tengan medicina. Le arreglo el obrador de dulce, le arreglo los tejados. Está allí Palomo metido sin contar la derecha lo que hace la izquierda o la izquierda lo que hace la derecha, por una cuestión de humanidad. Y arreglamos aquello. Es decir, también el ayuntamiento podía escribir que realmente actúa como un buen patrón, ¿o no? Como y tanto. Claro. En consecuencia, es más, cuando García iba a rodar lo de Martínez Sierra, lo de Canción de Cuna de la mano de Mercero, lo enreda para que la ruede en Mérida. Pero viene García y ese convento no era nada, muy chico. Lo que era el convento, por dicho, además estaba reconstruido después de la invasión de los franceses, que lo habían bombardeado, y lo único que hay ahí de mantener es la iglesia. Pero ahora sí se plantea una acción en ese tema, sobre un terreno que pueden ser 2.500 metros cuadrados en el centro de Mérida, porque no es un espacio público. Yo pretendería que el ayuntamiento fuera a comprar a las monjas como titulares propietarios de ese inmueble, ese tema. Por cierto, saben las monjas, y lo han dicho muchas veces en privado, que yo les ofrecí irse al Parque de Atarazana para librar ese espacio, manteniendo la iglesia como elemento emblemático en el centro. No me hicieron caso, luego se arrepintieron, sé que se arrepintieron, me consta por ella. Pero quiero decir que ahí hay un juego muy complejo. Después se compra la casa de don José Fernández López, que es donde se comienzan a hacer los primeros consejos de gobierno. Correcto. Y se compra también la casa de Alfonso Valverde. Correcto. A través de un buen amigo nuestro, que hizo de intermediario Blas Barroso, que era muy amigo de Alfonso. Y se compra la casa de Alfonso Valverde, el oftalmólogo, para que fuera presidencia de la Asamblea antes de irse al hospital. Pero hay un hecho casi a la limón, pero un poquito antes. La primera entidad que viene aquí formalmente de la Junta de Extremadura se llama la Consejería de Turismo. Y es un arreglo que hacemos en la parte que nos toca. Que se hace en lo alto de Casa Benito. Con Adolfo Díez Marín. Sí. En los altos de Benito. Y entonces hacemos ahí un convenio, nosotros la restauramos y prácticamente de alquiler ni se habla. Y ahí aterriza José Luis Torres de consejero, el primer cabeza de administración después de Roma que viene aquí con todos sus reales, José Luis Torres, con familia aquí también en Mérida, de maestro fundamentalmente.
Y esto viene, se arregla, pero el ayuntamiento lo arregla, lo paga el ayuntamiento, aquel arreglo, y se sitúa ahí. Ahí está Miguel Manzano. Miguel Manzano, que estaba en turismo, y Felipe Rodríguez Escobar, por ejemplo, entre otra gente que viene. Y al mismo tiempo se está negociando, puesto que la Junta no tiene todavía una estructura administrativa importante, y la compra de la sede de Fernández López. Ahí hay un planteamiento, hay una persona puente, que es Antonio Espárrago Aretio. Antonio Espárrago Aretio yo creo que es el que ostenta el poder en la firma de la compra que se hace en el Ayuntamiento de Mérida, porque la Junta solamente tiene, en ese momento, no sé si ha terminado ya las obras, yo creo que sí, y está ya funcionando la Consejería de Turismo, no tiene nada. Y entonces quiere comprar un elemento, y le planteamos la idea de la casa de Fernández López. Hombre, una casa arquitectónicamente singular, y se firma la escritura en el despacho del ayuntamiento, notario Rafael Soriano. Por parte de la Junta, el señor Jiménez, José Antonio Jiménez García. Sí, que era el vicepresidente de la Junta, y el consejero de Hacienda. Y consejero de Hacienda. Y el apoderado de la familia, creo casi al 99%, Antonio Espárrago Aretio. Y yo de testigo, se firma en la mesa redonda del despacho de alcaldía, pegado al cuadro de Pinazo de José Ramón Mérida. Bien. Se compra eso, se compra la casa de Alfonso Valverde. ¿Y cuándo nos vamos al...? Por cierto, la casa, cuando se van la casa la dejan los Fernández López, con muchísimos cuadros de la escuela flamenca, muchos más o menos valor, pero dejan muchos elementos importantes, decorativos, O sea, en eso se porta. Y yo creo que esto me va a costar un 40 millones de pesetas, con el pedazo jardín que tiene allí, de 2.000 metros, en fin, y una casa solente, del arquitecto de Isolina Álvarez, de la Casa de los Valverde de la Puerta de la Villa, y de la Alcazaba. En la totalidad creo que fueron 80 millones. 80 millones creo que fue la totalidad de la compra de la casa con todo. ¿De Fernández López? No. Sí. ¿Qué va? Bueno, yo creo que fueron 40 50 millones. Pero bueno. ¿Cómo nos vamos al conventual? ¿Cómo nos vamos al conventual? Bueno, esa es otra historia porque el conventual lo tenía muy amarrado el ayuntamiento para hacer allí una casa de cultura, un centro cultural, pero claro, el ayuntamiento evidentemente tiene que ceder esa pretensión, entre comillas. Hay una persona que está muy sordo, pero una persona, el marido de Josefina Ruano Pacheco, sí, la sobrina de parte de la heredera del conde de Burnay, heredó la Cimbrona, cuyo marido es Dionisio Hernández Gil, el hermano menor de don Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes Constituyentes, director real de Bellas Artes con Solana. Pero previamente había sido con Íñigo Cabero y con Sole Becerril, estos jefes de servicio, y luego ya con jefes de servicio de restauraciones y de restauraciones artísticas y de arqueología y tal. Y luego ya con Solana es su director general, y luego director general cuando se va Manolo Fernández. Se cede por parte de esta persona el conventual a la Junta de Extremadura. Claro, entonces el ayuntamiento, cualquier historia que pudiera tener ahí, en la parte que a mí me tocaba de brujulear buscando recursos para el ayuntamiento o elementos dignos, pues lógicamente hay un elemento mucho mayor que es la nueva realidad geopolítica, la realidad capitalina. Y entonces, le ponemos puente de plata y se restaura, se arregla en condiciones y se sitúa la presidencia de la Junta cuando se restaura, lógicamente. Antes, durante un tiempo, está en la casa de Aquí en Mérida, durante muchísimos años, ha tenido que ir cediendo, comprando, luchando, trabajando, investigando. Claro, y lo que tú dices, no solamente, mira, nosotros se compra la casa de Santa Clara, lo que tú decías antes, sí, de Alfonso Valverde con Blas Barroso, etcétera, etcétera. Se vende en la casa de Santa Clara, el convento, lo que era el convento, porque cuando se expropió, cuando se desamortizó, el Estado se quedó con la iglesia, que luego cedió al ayuntamiento con la intención de que hiciera un museo, y el ayuntamiento hizo un museo en la crista del altar. Sí. El resto hizo el Teatro Ponce de León de variedades y divertimentos varios.
pedazo teatro que fue el buque insignia de Mérida, donde parece ser, dicen llegan y yo estoy investigando ese tema, de que Carlos Gardel actuó ahí. Carlos Gardel actuó ahí. En una visita privada, en una de las viajes a España, que en vez de tocar Vigo por razones de borrasca de no sé qué, vino a Lisboa, vino por tierra y estuvo ahí. Pero bueno, eso es otra historia. Pero el Teatro Ponce de León ha sido, valga la expresión, la de Dios. La de Dios en Mérida. Es el faro, el foro. Desde el año 1959, me parece, 1859, hasta el año 1929. Exacto. Entonces, la casa se compra con el fin de que ahí se instale la asamblea, la cabeza de la asamblea. Ahí tiene la estructura administrativa hasta que se arregla todo el viejo hospital. Ahí está Antonio Vázquez, y luego es Consejería de Educación. En fin, eso es un elemento también que compra la Junta. Es decir, el Ayuntamiento cede el viejo complejo del hospital municipal, o un edificio, una manzana prácticamente. Luego ahí el Ayuntamiento compra la parte de Sagasta, de Los Molinas, y yo creo que de Sanabria algo ahí, y de hacer el hemiciclo, un edificio grande. Pero la primera gran aportación, gran cesión es del Ayuntamiento, además, así, a viento y ventura, con todo el gusto. Y luego renuncia el Ayuntamiento al tema del hospital, perdón, del conventual, y esto es un elemento, un activo en la compra tanto de lo de Fernández López como de lo de Santa Clara, de lo de Santa Clara. Igual que fuerza también bastante en la compra de un Valverde notario, me parece, en Badajoz, sí, claro, que es donde estuvo la Federación Española de Municipios. La verdad que la historia de Mérida... Que la pagamos desde los ayuntamientos con ayuda, pero compró al lado, también compró una casa que había sido de Alfonso Valverde, en la esquina con la calle, ¿cómo se llama? La calle donde estaba... ¿A qué te refieres? Donde estaba, entre las fachadas de Blas Lillo. O sea, está el edificio... Blas Lillo te refieres a la calle Alvarado. Alvarado. Bueno, pues ahí tenemos una casona, otra casa en el medio, que fue donde está la FEMPE, que la compramos siendo yo presidente de la FEMPE. Sí, que era también ahí estuvo el obispado. Exacto. Que el obispado también lo cede. O sea, dice que no quiero esta casa. Bueno, pero el obispado le regala o le dona la zona de Santa María, ellos sabrán, pero esa casa es de la Junta, que le cedió Ibarra, Juan Carlos Ibarra le cedió generosamente al obispado para que se instalara ahí. Que por cierto, la casa del obispado, la que hay en la calle San Salvador, que es donde vivía don Antonio ya ha escriturado que cuando muera quieren que lo traigan a Mérida. Sí, conozco el tema. Y se vende a la Mérida. Pero, hombre, él realmente, don Antonio Montero fue secretario de medios de la Conferencia Episcopal. Un ámbito poderoso, donde también las escaramuzas y las tensiones, bueno, pues eso, la Iglesia es un ente muy político, en el sentido de ciudad, en el sentido social. Y él es arzobispo de Mérida por circunstancias muy coyunturales, muy buenas, y lógicamente él está ligado a la historia de Mérida in eternum como primer arzobispo de una iglesia rehabilitada, diferente a la que tú citabas antes con relación al gran antiemeritense que nos robó la historia, es cierto, Diego Gelmírez, el obispo de Compostela, de la mano de Calixto II y comprándola. No, tenía más poder que el Papa. O sea, el Mire era terrorista. Y Antonio Montero, con la burla de Juan Pablo II, en el 93, consiguió ser el primer arzobispo de... Antonio, la gloria está contigo hablando de Mérida. Bueno, lo que pasa es que yo creo que quizás lo hacemos un poco pesado, ¿no? No, hombre, no. Tenemos que hacerlo para que conozcan Mérida la realidad de Mérida. No se puede hacer de otra manera. Se tiene que conocer qué personas eran y de qué manera. De otra manera no hay manera de explicarlo. Tiene que ser con puntos y comas, con nombres y apellidos. Sí, no, hubo mucha ilusión. Porque hubo ilusión, hubo ganas y se hizo. Y gracias a eso tenemos una ciudad, patrimonio de la unidad, que también la propiciaste tú,
y que Mérida creo que merece seguir la coyuntura que ahora tenemos. Pero hay una cosa, Fernando, para que quede claro. Tú sabes que me tienes a disposición siempre. Hay una asignatura pendiente en Mérida. Se llama universidad. O sea, Mérida debe tener universidad. Con todo respeto a Bajo Cáceres. Porque si no, Mérida sin universidad es una mesa de camilla coja. Así es. Y cuando se incorporó la Politécnica como elemento privado, parece que ha servido para acantonarla. De eso hablaremos otra ocasión que merece la pena. Bueno, les deseamos a todos ustedes una feliz jornada y darle la enhorabuena a una buena persona que es muy amigo mío, muy amigo de Podemos y que toma posición como concejal, Vicente Alcantú. Hombre, es un lujo. Vicente, suerte. Un abrazo, Vicente.